Ya voy a empezar la clase. Estamos viendo el tejido especializado, tejido conjuntivo especializado, y la clase anterior les había estado platicando sobre los componentes del tejido cartilaginoso. Platicamos sobre la matriz extracelular y las células que lo componen. Esta clase de ahora me voy a enfocar en platicarles sobre los tipos de cartílago. Es decir, dentro del tejido especializado tenemos el tejido cartilaginoso y el tejido cartilaginoso todavía se clasifica en tres. Aquí lo están viendo. Tejido cartilaginoso de tipo hialino, elástico y fibrocartílago o cartílago fibroso. Entonces, hay tres tipos principales de cartílago y se clasifican básicamente según su función y su composición. Dice, cada tipo de cartílago tiene diferencias en cuanto a su cantidad relativa de fibras y contenido de sustancia fundamental. Eh, y también yo creo que podemos clasificarlo muy bien por la ubicación y ahorita lo vamos a platicar. Entonces, aquí en la imagen están viendo pues los tres tipos de cartílago. Les voy a dar tantito zoom. Y sí, bueno, no se alcanza a apreciar bien las imágenes como tal, ¿no? Pero pueden darse cuenta pues de la coloración. En el caso del tejido cartilaginoso, fíjense que hay muy poquitas células. Estos puntitos que están viendo aquí son las células. En cambio, el cartílago hialino y el elástico son muy similares entre ellos. La diferencia aquí más que nada es que en el cartílago elástico vamos a tener fibras elásticas y en el cartílago hialino pues puro cartílago. Y aquí en los esquemas pues estamos viendo que la diferencia entre el hialino y el elástico, si se fijan, es casi el mismo dibujo. La diferencia es que en el elástico pues nos ponen estas como líneas que representan las fibras elásticas. Y en el cartílago fibroso o fibrocartílago aquí tenemos fibras de colágeno principalmente. O sea, en cantidad, si se fijan, es mayor sustancia fundamental o matriz cartilaginosa de tipo fibrosa en este caso, porque tenemos fibras de colágeno y muy poquitas células en comparación con los otros tejidos. Pero bueno, vamos platicando uno a uno. Hasta ahorita, ¿dudas o algún comentario? Yo una disculpa, maestro, llegué tarde porque no me conectaba el internet del Litson. Ah, ok. Ah, no te preocupes. Ok, primero vamos a platicar sobre el cartílago hialino. Este cartílago es del que hemos estado platicando en todas las sesiones. Es decir, todas las imágenes que les estuve enseñando la vez pasada. eh, permítame. Todas las imágenes que les estuve enseñando la vez pasada era sobre cartílago hialino. Todas las características que estuvimos platicando, pues básicamente es de este tipo de cartílago. Es el más importante con el enfoque de histología y el más abundante. Entonces aquí lo comenta, es el tipo más común del cartílago. Y en cuanto a su composición, aquí lo tapa, ¿no? Pero está compuesto por colágeno de tipo 2, que este colágeno de tipo 2 es básicamente cartílago, y una matriz extracelular rica en sustancia fundamental. Aquí la importancia pues es del colágeno tipo 2 y un componente que se llama agrecano, que no lo menciono aquí. El aspecto es transparente o translúcido con aspecto vidrioso. O sea, si ustedes lo ven en vivo, se ve así como muy brillosito a su lado, bien bonito. Y función, pues la función que le atribuimos al cartílago hialino es proporcionar un soporte estructural. En las articulaciones reduce la fricción, por eso aquí en la imagen están viendo dos huesos. Entonces, donde van a tener contacto hueso con hueso, tenemos este cartílago precisamente para cuando tengan o exista el movimiento y tenga contacto hueso con hueso, reduzca esta fricción. Y por lo mismo también ayuda a la absorción de impactos. Por ejemplo, en la rodilla, que hay movimientos como así de los huesos, pues reduce los impactos. Esto es porque este cartílago hialino es como un tejido muy lubricado. O sea, hay mucha humedad, pero es de esa humedad como lisita, no sé cómo explicarlo, es como muy lubricado, imagínenselo así. De ahí que sea transparente con un aspecto vidrioso, como aquí dice, o sea, es muy brillosito. Entonces, eso brillosito que están viendo ahí es parte del colágeno tipo 2 y el agrecano que les estoy comentando y que le dan este aspecto. Bueno, ¿dudas aquí?
Se me está trabando la clase, no sé si sea el internet del Itson que anda fallando o que es en verdad, porque se me está Ah, ok. trabando mucho, escuché todo trabado. Pues no sé si los demás me están escuchando así trabados, si sea mi internet. No, profe, se escucha bien. Ah, ok. Entonces, Mahatma, igual estoy grabando la clase. Pues cuando lo suba vas a poder pues escucharlo mejor. A ver cómo le hago. Sí, a Bueno, ver, que voy a ver si se estabiliza, si no, pues tendré que escucharle la recapitulación. bueno, pues. Bueno, el cartílago hialuno, pues como ya vieron, lo vamos a encontrar en las articulaciones, es el cartílago de las articulaciones. Aquí específicamente lo menciona como las articulaciones sinoviales. También lo vamos a encontrar, pues, bueno, las articulaciones sinoviales es como la rodilla, el codo, el hombro, pues van a ser estas articulaciones donde exista mayor fricción o mayor movimiento entre los huesos. También forman el cartílago intercostal. Aquí está la imagen, ¿no? Tenemos el esternón y en la unión costilla-esternón se generan como estas prolongaciones de tejido cartilaginoso y es el cartílago hialino. Y lo vamos a relacionar el cartílago hialino también con todo el cartílago que esté presente en el aparato respiratorio, desde la nariz, la faringe, la tráquea, los bronquios, todo el cartílago eh, del tejido respiratorio. Entonces, función estructural, eh, no recuerdo si a ustedes se los comenté, pero el esqueleto cuando nos vamos desarrollando está compuesto principalmente por cartílago. Entonces, digamos que el esqueleto antes de ser óseo, primero es un esqueleto cartilaginoso. Otra función, podemos decir que reduce la fricción en las articulaciones por esta característica que les comento que es un tejido muy lubricado y ayuda a la absorción de impactos, que pasa lo mismo en el caso de la rodilla o el codo, donde pues hay movimientos como de separación, reduce los impactos. Entonces, aquí se ponen tres funciones de sostén, elasticidad y reducción de fricción, pero básicamente están como eh, entrelazados estas funciones. La de sostén es porque pues da estructura, ¿no? Lo comentaba, por ejemplo, esto de que el esqueleto cuando estamos bebés pues está formado por cartílago hialino, entonces da esta estructura, este sostén, y es hasta cierto punto elástico. De hecho, los bebés son súper elásticos, parece que ni huesos tienen, pero es porque principalmente están compuestos por cartílago. Dice aquí, pues, esta elasticidad permite absorber los impactos y es muy importante por la presencia de este tejido en articulaciones, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí están viendo los huesos y al final en las periferias de los huesos, donde van a tener un contacto con otros huesos, vemos este color como azulado. Este color azulado representa el tejido cartilaginoso. Y eso, pues cuando se mueven aquí, este tejido cartilaginoso, como es muy lubricado, pues permite la reducción de la fricción, como aquí dice. Entonces, en las articulaciones constituyen superficies lisas para que las articulaciones se deslicen al moverse en lugar de crear rozamientos. ¿Comentaron algo? Son una notificación aquí raro. Bueno, ¿dudas con esto? Ok, nomás quiero hacer la aclaración. No, Ah, quiero hacer la aclaración. Aunque se le considere como una función de elasticidad, una característica de elasticidad al cartílago hialino, no se confundan porque hay un cartílago de tipo elástico, que es más elástico todavía, ¿no? Bueno, aquí lo comenta también, función podemos hablar sobre el esqueleto embrionario. Primero, nuestro esqueleto está formado por cartílago hialino y conforme vamos creciendo, pues forman parte de los huesos largos. Aquí quiero hacer una pausa para enseñarles imágenes en Google de, de cómo durante el crecimiento tenemos cartílago. Por ejemplo, si busco radiografía de hueso de niño, aquí, si ustedes ven una radiografía de un niño y ven estas líneas, pudieran pensar que se trata de fracturas, pero en realidad aquí hay cartílago.
fíjense aquí como también está todo separado, esto de aquí. Aquí es porque aquí se encuentra cartílago, o sea, en realidad no es que esté roto el hueso, sino como estas se le llaman líneas de crecimiento y es porque el hueso va a seguir creciendo, entonces tiene que haber cartílago para que se vaya como degradando y comerse ese cartílago. Ya en las personas adultas o en los animales adultos, estas líneas no se visualizan. Y ya si ven pues líneas en animales adultos, pues sí son fracturas, ¿no? Pero en este caso, estas líneas son líneas de crecimiento y están formadas por cartílago. Si lo visualizan, si alcanzan a ver. A ver. Aquí ya se ve mejor. Estas líneas de aquí. O sea, un hueso eh, adulto, pues se vería todo esto completo, sin estas partituras o estas de aquí. Quiero enseñarles también una mano de niño. Le pongo niño porque es más fácil encontrarlo. Aquí. Fíjense cómo aquí parece que les faltan huesos. O sea, si ustedes ven una radiografía de una persona adulta, todo esto está lleno de huesos y los dedos están, o sea, los huesos de los dedos, las falanges están en contacto entre ellas. Aquí todo esto, todo este espacio que no está contemplado es cartílago y pues específicamente cartílago hialino. Les voy a enseñar la mano de una persona adulta para que lo alcancen a ver la diferencia. Miren, fíjense cómo aquí ya no hay, bueno, aquí dice estas líneas, pero no, esta no es línea de crecimiento. Fíjense cómo los huesos tienen contacto completo entre ellas. Y fíjense aquí, eh, estas están completas, que serían los carpos, ¿no? Los carpos están completos donde va la muñeca. Y aquí parece que le faltan huesos, o sea, se alcanzan a apreciar esto, ¿no? Entonces apenas se está formando el tejido óseo. ¿Dudas con eso? ¿O algún comentario? Si lo alcanzan a visualizar, líneas de crecimiento. Y este ya es de Se ve, adulto. se ve ligeramente curiosas las diferencias. Está curiosito. Bueno, pues son cositas que tienen que considerar, por ejemplo, si ven un... Mande Jennifer. Si ven... Profe, es que, por ejemplo, en el laboratorio de anatomía uno Ujú. ya ve que nos piden huesos, Sí, y nos dijeron que de por sí no se podía, es por esas líneas de crecimiento. en porcinos. Sí, es que dijeron que como la mayoría son lechones cuando los matan. Ah, ok. Ah, pues a lo mejor y sí, porque pues iban a visualizar huesos inmaduros sin la completa formación. Me imagino que se debe hacer por eso. Entonces con el calor puede que se separen si se ponen, por ejemplo, a hervir. Sí, Ah, ok, sí, gracias. porque el cartílago pues se puede deshacer más fácil y el hueso ahí queda. Entonces, de ahí la función del crecimiento, ¿no? ¿Alguna otra duda o comentario? Por mi parte, no. Ok. Bueno. Bueno, ¿qué características tiene el cartílago hialino? Primero que nada, tiene pericondrio y esto se los comento porque el tejido cartilaginoso fibroso no tiene pericondrio. Entonces, como les había comentado al principio de la clase, todas las características y células de las que estuvimos hablando la clase pasada básicamente eran enfocadas al cartílago hialino, ¿no? En vivo, o sea, ustedes lo van a ver de un color azulado. De hecho, en las imágenes que aquí les muestro, por ejemplo, se ve así como brillosito azulado. Es el cartílago hialino, translúcido en fresco. Lo vamos a encontrar, ya lo comentamos, formando parte del esqueleto, en articulaciones o en los extremos ventrales de las costillas y en estructuras relacionadas al tejido respiratorio, como la tráquea, broncos, laringe y nariz. El cartílago pues, que forma nuestra nariz pues, es cartílago de tipo hialino. La matriz extracelular está formada por matriz cartilaginosa, específicamente por colágeno de tipo 2 y una molécula que se llama agrecano. Esto pues, es lo que le da la translucidez y la parte lubricada, ¿no? Función, ya lo comentamos, resistencia mecánica, baja fricción, estructura en hueso y muy importante, estas
pueden sufrir procesos de calcificación. Es decir, si hay algún daño aquí, se puede sustituir el cartílago por calcio, o bueno, por un tejido calcificado. Por eso, este tipo de tejido se encuentra también durante el crecimiento, donde nuestros huesos, o bueno, nuestro esqueleto está formado por un tipo de cartílago que cuando se remueve se calcifica y luego se obtiene el tejido óseo. Entonces, característica de este tejido sí se calcifica. ¿Sale? ¿Dudas aquí? No, Ok. Entonces, en el caso del pericondrio, acuérdense que este tipo de tejido sí tiene pericondrio. El pericondrio vamos a observar dos capas, una externa y una interna. Aquí lo están viendo. Pericondrio se divide en pericondrio fibroso o pericondrio externo o fibroso, ¿no? Y básicamente es tejido conectivo de tipo denso, ya sea regular o irregular. Aquí pues en la imagen están viendo tejido conectivo de tipo denso regular. Y la capa interna del pericondrio, que es la que está pegada al cartílago, aquí lo están viendo, se le llama capa del pericondrio interna o condrógena o condrogénica, porque aquí se empieza a formar el tejido cartilaginoso. Y aquí es donde van a encontrar las células inmaduras del tejido cartilaginoso, es decir, los condroblastos. Entonces, pericondrio se clasifica en pericondrio fibroso y pericondrio condrogénico, o pericondrio fibroso externo o pericondrio interno condrogénico. Cualquiera de los dos está bien. Entonces, en el fibroso van a encontrar fibroblastos y van a encontrar fibras de colágeno, es decir, tejido denso regular o irregular. Y en la condrogénica, pues van a encontrar ya el cartílago como tal y condroblastos. Acuérdense que los condrocitos los van a encontrar en la matriz, en la parte del cartílago maduro, ¿no? ¿Alguna duda o comentario aquí? Bueno, esta imagen que están viendo aquí es para resaltar pues el pericondrio. Aquí fíjense cómo aquí también están encontrando tejido denso regular en esta parte de aquí. Y luego el pericondrio interno, que aquí estarían los condroblastos. Ya en la parte de medio tenemos a los condrocitos. Y en este lado otra vez volvemos a tener pericondrio, pero aquí nomás alcanzamos a visualizar a los condroblastos, estos de aquí. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, aquí nos está marcando el tejido denso. Y aquí ya la capa interna o condrogénica del pericondrio y aquí ya el cartílago maduro. Bueno, el cartílago hialino tiene dos maneras de crecimiento. Por proliferación, que nos dice que es desde el pericondrio, es decir, desde el pericondrio hacia el cartílago. Eso es por proliferación. Y luego tenemos por aposición, que es desde el cartílago, que es desde los condrocitos hacia el pericondrio. Les pregunto, ¿cuál tipo de crecimiento, proliferación o aposición sería el que produce más cartílago? ¿Desde el pericondrio o desde el cartílago? Levantando la mano para ponerles participación. Sin miedo. Profe, ¿puedo volver a repetir la pregunta? Es que se trabó un poquito. Sí, la pregunta es, hay dos tipos de crecimiento, ¿no? Aquí dice por proliferación, que sería desde el pericondrio hacia el cartílago, y por aposición, desde el cartílago hacia al pericondrio. Les pregunto, ¿cuál genera más cartílago? ¿Cuál genera mayor crecimiento del cartílago? ¿Proliferación o aposición? De posición, ¿Por qué piensas que es el de aposición, Jennifer? porque viene desde adentro hacia afuera. No. Te voy a poner la participación, pero en realidad sería por proliferación. La clase pasada les comentaba que las células que están adentro del cartílago son los condrocitos y estos son metabólicamente poco activos, o sea, casi no trabajan. En cambio,
Las células que se encuentran en el pericondrio, que son los condroblastos, se especializan en producir cartílago. Entonces, el cartílago crece, yo creo que en un 95% por proliferación, por los condroblastos desde el pericondrio, y un 5% por aposición desde el cartílago. ¿Sale? Que es pregunta de examen para que lo consideren. Jennifer, ¿cómo te pidas? Nides Ramírez. Ok. ¿Algún comentario o alguna duda? Ok. Bueno, en el caso del cartílago hialino, pues se van a visualizar los diferentes espacios o territorios que habíamos estado comentando la vez pasada. En la imagen aquí están viendo, es un zoom del tejido hialino, ¿no? Y se alcanza a observar el condrocito, que es la célula principal del cartílago. Y estas bolitas blancas que están viendo aquí son gotas lipídicas. Me imagino que estas gotas lipídicas las utilizan dentro de su metabolismo para que el tejido sea como lubricado. Ya ven que la grasita pues da esta lubricación, muchas veces se siente así viscosito. Bueno, no viscoso, lubricado. Bueno, el caso es que este es un condrocito con sus gotas lipídicas normales. De hecho, si se fijan, ahorita se las enseño en otras imágenes. Van a ver que algunos condrocitos se ven blancos y es por estas gotas lipídicas. Bueno, acuérdense que alrededor de cada condrocito se encuentra una matriz, que es como un hoyito donde se meten estas células. Y luego tenemos la matriz territorial, que generalmente se forma por los grupos isógenos, y la matriz interterritorial, que sería el espacio entre grupo isógeno y grupo isógeno. Y aquí podemos clasificar pues al cartílago por diferentes territorios, desde lo más externo siendo el 1 a lo más interno el 5, ¿no? Entonces lo más externo siempre vendría siendo la capa externa del pericondrio o la capa fibrosa, que sería el número 1. Luego tenemos la capa interna del pericondrio, que sería la capa condrogénica en el número 2, donde tenemos a los condroblastos. Estos son los principales productores de cartílago. De ahí que el crecimiento del cartílago sea mejor o mayor por proliferación. Y luego nos dice aquí que el 3 es la matriz interterritorial, que sería básicamente pues, la matriz del cartílago, todo este espacio. Y luego la matriz territorial 4, que aquí la diferencia de colores es porque uno es pobre en agrecano y otro es rico en agrecano. O sea, rico y pobre pues en un componente del cartílago. Pero en la 4 sería este espacio que engloba al grupo isógeno. Y ya las células, pues como tal, formarían el grupo isógeno. Y las células serían los condrocitos. Aquí era lo que les comentaba, estas bolitas blancas que alcanzan a ver aquí son gotas lipídicas, vacuolas de lípidos que tienen los condrocitos. Y bueno, aquí lo que están mencionando aquí como pericondrio o anillo del pericondriocito es porque en el caso de la tráquea, el cartílago forma como un anillo. Eso es lo que está comentando aquí, ¿no? Pero acuérdense que el pericondrio está compuesta tanto por la capa fibrosa en el número 1 y la capa condrogénica en el número 2. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Bueno, en el examen probablemente les ponga una imagen así parecida, donde me tengan que señalar, por ejemplo, el pericondrio fibroso. Este siempre va a ser la capa externa, entonces me tuvieran que señalar, por ejemplo, este espacio, donde se observa un tejido denso regular o irregular, que sería este espacio de aquí. Si les pido que me señalen el pericondrio condrogénico, sería el pericondrio interno, que sería justamente después de la capa fibrosa, es decir, este espacio de aquí, donde se alcanzan a ver, le voy a dar zoom. Este espacio de aquí sería el pericondrio condrogénico, donde se alcanzan a ver estas células como ovaladitas, redonditas, que serían los condroblastos. Fibroso acá arriba, condrogénico aquí.
Y cuando ya se empiezan a acumular como en grupos, y si se fijan hay un cambio de coloración, las células se empiezan a ser un poquito más esféricas, este de aquí ya sería el cartílago maduro, que aquí también lo pueden visualizar, aquí se ve mejor el zoom. Igual estas bolas blanquitas que están adentro de las células serían las vacuolas fibrosas. Y pues importante destacar que se acumulan en grupos isógenos. Luego pues aquí a lo mejor les pregunto el tejido conectivo porque ya lo vieron. Y aquí están viendo el tejido conectivo de tipo laxo, que sería este aquí. Si se fijan hay mucha sustancia fundamental, las fibras de colágeno son delgadas. Y el epitelio pseudoestratificado, aunque aquí en esta imagen no se alcanza a apreciar del todo el epitelio, sería este de aquí. Pues están viendo un epitelio pseudoestratificado, esta es una tráquea. Y estos serían los cilios, que están, estos pelitos que están viendo aquí. ¿Algún comentario o alguna duda? Ok. Aquí en esta imagen lo que quiero que visualicen es cómo podemos encontrar el tejido cartilaginoso hialino. Este espacio de aquí sería hueso. Y esto que se ve aquí como más a su lado sería el cartílago. Uy. Entonces aquí están viendo hueso 1, por ejemplo, hueso 2. Y en el espacio donde va a tener contacto el hueso con el hueso tenemos una transición de tejido. Y aquí tenemos el cartílago. Entonces ya este es un tejido que pues absorbe el impacto, está lubricado y cuando haya una fricción entre estos dos huesos pues ya se absorbería eso, ¿no? Aquí también están viendo hueso, en esta parte del hueso sería apenas este espacio y todo lo demás sería cartílago. Entonces este de aquí en realidad es un hueso en crecimiento, por eso no se alcanza a apreciar del todo el hueso. Si se fijan, este tejido de aquí y este de acá pues son muy diferentes. Y esta imagen de aquí, la última, la de la derecha, es tráquea. Fíjense cómo están viendo un epitelio pseudoestratificado con los cilios, un tejido conectivo de tipo laxo aquí, y luego ya tenemos el cartílago con sus condrocitos. ¿Alguna duda o comentario? Esto sería todo por hablando del cartílago de tipo hialino. Bueno, en el caso del tejido elástico, básicamente la diferencia, aquí hablaríamos de una matriz amorfa heterogénea, aquí se pierde la forma. La única diferencia entre el cartílago hialino y el cartílago elástico es la presencia de fibras elásticas. Se los voy a subrayar. Están compuestas por lo mismo, colágeno de tipo 2 y agrecano. En el caso del hialino, pero si hablaríamos del cartílago elástico, pues le vamos a agregar fibras elásticas y hablaríamos del cartílago elástico. Y si se fijan en la imagen, pues sí ya es más diferente. Estas líneas como rayadas que se alcanzan a apreciar aquí, estas serían las fibras elásticas. Pero en todo lo demás son iguales. Tienen pericondrio, entonces vamos a encontrar pericondrio fibroso, pericondrio condrogénico, condroblastos, condrocitos en la parte interna, forman grupos isógenos, matriz territorial, interterritorial, todo igual. Todo igual, la única diferencia es que van a tener fibras elásticas y por lo tanto va a ser un tejido pues más elástico. Este tejido, fíjense aquí en la imagen cómo se ve como más rayado, por eso lo menciona como heterogéneo. Estas como rayaduras que se alcanzan a ver se utiliza una tinción diferente a la que ustedes van a estar viendo en el laboratorio. De hecho, no creo que vean tejido elástico en el laboratorio. Cuando vean cartílago en el laboratorio, pues muy probablemente va a ser de tejido hialino, ¿no? Aparte porque en el caso del tejido elástico se necesitan otro tipo de tinciones que no usan ahí en el laboratorio para destacar precisamente las fibras elásticas. Pero bueno, ¿dónde se va a localizar este tipo de tejido cartilaginoso? En estructuras del aparato auditivo. Todo el conducto auditivo, todo lo que viene siendo oreja, trompa de Eustaquio, que forma parte del aparato auditivo, algunos cartílagos de la laringe y la epiglotis. Su función pues es dar estructura, sostén y flexibilidad, y aquí dice nutrición, ¿no? Pero principalmente pues es un tejido elástico.
Una diferencia que hay que destacar entre el tejido hialino y el elástico, aparte de estas fibras elásticas, es que este no se repara o tiene una muy poca reparación y este no se calcifica. El tejido hialino tiene reparación, pero muy poquita también. Eh, También sería poca reparación. Entonces, digamos, en este punto sí serían igual. Pero la diferencia sí, que sí está muy marcada, es que este no se calcifica. O sea, si tenemos algún tipo de lesión en tejido elástico, se sustituye por fibras de colágeno, no por calcio. En el caso del tejido hialino, pues sí va a haber fibras de perdón, sí va a haber sustitución. Puede ser por el mismo tejido cartilaginoso o por tejido óseo o calcificado. ¿Dudas con esto? Bueno, em, pues se ve muy similar, fíjense, aquí están viendo el tejido cartilaginoso en la parte de arriba. Y fíjense, pues aquí va a haber un pericondrio con los condroblastos y en la parte interna pues sería, o la parte en medio sería el cartílago como tal. La única diferencia es que se alcanzan a ver como estas líneas que básicamente son las fibras elásticas. Y aquí pues se está destacando nomás. Nos está separando el pericondrio en este color como más azuladito, en este color, no sé qué color lo vean ustedes, naranja. Sería la matriz del cartílago. Se están formando grupos isógenos y estas líneas como más moraditas vendrían siendo pues las fibras elásticas. Entonces no hay mucho más que decir, aquí están viendo otra imagen. Las fibras elásticas pues le da esta como apariencia como más arrayada, más heterogénea, no sé. Pero pues las células y lo demás es lo mismo. Con sus lagunas, forman grupos isógenos, etc. También se pueden dividir en matriz territorial, interterritorial, etc. ¿Alguna duda o comentario con el cartílago elástico? Bueno, por último tenemos al cartílago fibroso. Este es el más duro de los cartílagos. Dice, primera diferencia que vamos a destacar es que carece de pericondrio y se localiza en sitios donde se necesita un apoyo firme o fuerza tensil. Generalmente cuando se habla de cartílago de tipo fibroso se habla de la sínfisis del pubis. En el caso del sacro, pues son como dos huesos unidos, ¿no? O sea, la mitad, hueso de la izquierda y hueso de la derecha. Y se unen en este espacio. Esto vendría siendo tejido cartilaginoso de tipo fibroso. Y si lo vieran ustedes en el microscopio se vería algo así. Celularmente hay muy poquitas células. Estas células que están viendo aquí aisladas pues vienen siendo los condrocitos. No hay pericondrio, entonces no va a haber fibroblastos. Este tejido no se repara y tampoco se calcifica. Entonces, básicamente se parece mucho al tejido denso irregular. Fíjense cómo hay fibras de colágeno gruesas y un espacio con matriz extracelular. Esto de aquí que se ve, pues sería una combinación de tejido denso irregular con cartílago. Entonces, se localiza, ya lo comenté, ¿no? Donde se necesita un apoyo firme, fuerza tensil, y lo vamos a ver en discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis, en los tendones o unión tendón-hueso, en los ligamentos, igual unión ligamento-hueso, meniscos de la articulación de la rodilla. Característica, tiene una forma ondulante heterogénea. Si se fijan, la matriz extracelular tiene más o menos una forma ondulante. En esta parte aquí se alcanza a apreciar un poquito más. La composición es colágeno tipo 1. Este tipo 1 es el que encuentran en las fibras de colágeno que habíamos estado comentando en el tejido ordinario. Colágeno tipo 2, que este sí es el que relacionamos más al cartílago. El colágeno tipo 2 es básicamente cartílago. Y versicano, que es otra molécula similar al agrecano que comentábamos en el otro cartílago, pero el versicano en este caso genera pues una mayor densidad y resistencia. Células, aquí nomás vamos a hablar de los condrocitos, no hay condroblastos, solamente condrocitos y fibroblastos. Los fibroblastos, acuérdense que son los que generan las fibras de colágeno de tipo 1. Función, pues principalmente da resistencia mecánica. Es un cartílago muy fuerte, muy denso, muy duro. Y
no se calcifica, muy poca reparación. La reparación básicamente se da por mayor generación de fibras de colágeno de tipo 1. Y pues en la imagen lo que están viendo pues es un cartílago fibroso. Fíjense, este es un condrocito, fíjense cómo hay poquitas células. Este vendría siendo un fibroblasto. Casi todo es sustancia fundamental o matriz cartilaginosa. ¿Dudas con esta? Bueno, aquí están viendo otra imagen de tejido fibroso. Fíjense cómo la forma ondulante característica de este tejido en la matriz extracelular. Y pues de células básicamente vamos a hablar de fibroblastos y de condrocitos. E igual pueden formar grupos isógenos. En este caso los grupos isógenos, pues este señor le quiso poner su nombre y pues se les denomina grupo isógeno de Renaud. Pero básicamente son condrocitos pegados, ¿no? Igual que en las otras. Y ya aquí también están viendo pues condrocitos con su citoplasma hundidos en una laguna condrocítica, la forma ondulante de la matriz extracelular y un fibroblasto aquí. Entonces tienen muy poca reparación precisamente porque casi no hay células que produzcan este tejido. Son muy, muy escasas las células. Y ya sería todo por la clase de ahora. Les voy a pedir como asignación que me hagan un cuadro comparativo de los tres cartílagos, que comparen el hialino, el elástico y el fibroso. Su cuadro comparativo debe de incluir características, si tiene pericondrio o no tiene pericondrio, qué tipo de células van a encontrar, dónde se localiza este tejido, es decir, si en las articulaciones, en el aparato auditivo, qué función se le relaciona y un pequeño dibujo. Bueno, esquema dibujo como ustedes gusten.